Dios les bendiga, hermanos. En este estudio queremos hacer, mejor dicho, queremos enseñar un principio que les va a servir a los estudiosos de la Biblia, a los exegetas bíblicos, a la hora de poder estudiar un versículo bíblico. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En este pequeño estudio, vamos a hacer un pequeño estudio, hermanos. Solo quiero enfatizar la importancia de tener varias versiones de Biblia a la hora de estudiar un versículo bíblico. Esa es una herramienta indispensable. Tener varias versiones de Biblia para ver cómo se traduce el texto y así poder nosotros analizar ese versículo de acuerdo al contexto y a la gramática, y también tenerse a la mano un léxico griego y hebreo para que podamos ver cómo se escribe o cómo es la sintaxis o cómo están armonizadas las palabras para poder leerse correctamente el texto. Les voy a explicar este principio de esta manera. Noten lo que dice Isaías 66, 24. Isaías capítulo 66, versículo 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Aquí tengo la versión Reina Valera 60. Esta versión, como ustedes pudieron ver, dice: su gusano nunca morirá. Pero esto es una mala traducción, ya que en el texto hebreo esa palabra nunca fue añadida por los traductores, especialmente por el traductor de la versión Reina Valera de 1960. En el texto hebreo y el griego no se encuentra el término nunca. El texto debe de leerse así. Noten cómo dice la versión Jerusalén. Versión Jerusalén, que es la Biblia que me gusta leerla, es una Biblia que la recomiendo a los hermanos. Es una versión católica muy buena que está más apegada al texto griego y hebreo. El comentario bíblico adventista usa como referencia esta Biblia muy buena, versión Jerusalén, y esto lo he corroborado porque se apega más al texto griego y hebreo. Noten que esta versión suprime la palabra nunca, porque es lógico que en el texto hebreo no aparece. Isaías 66, 24 en la versión Jerusalén dice: y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá. Noten que aquí se le suprime el término nunca. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Se le suprimió el término nunca porque en el texto hebreo no aparece. En el texto griego y hebreo no aparece el término nunca. Eso se presta a confusión. ¿Por qué razón? Y lo vamos a demostrar bíblicamente. El gusano no morirá mientras haya algo que comer del cadáver. Noten que el texto no está hablando de almas inmortales, está hablando de cadáveres. Un cadáver es algo putrefacto, algo que está podrido y hiede. Y en ese entonces es que el gusano subsiste porque hay algo que comer. El gusano no morirá mientras haya algo que comer del cadáver. Y el fuego no se apagará mientras haya algo que consumir el fuego. Y vamos a ver que este modismo está en armonía con otros textos bíblicos y con el contexto. Este modismo era muy conocido por los profetas, muchos profetas del Antiguo Testamento, inclusive la mayoría, que el término el fuego no se apagará y el gusano no morirá era mientras hubiese algo que consumir, o mientras el cadáver existiera, o mientras el fuego, o mientras existiera algo que quemar y así el fuego poderlo devorar. Mientras no existiera cadáver, el gusano, lógico, iba a morir y el fuego se iba a apagar. Es un error decir, como lo traduce la Reina Valera 60, su gusano nunca morirá. Ese término nunca fue añadido por los traductores y lo vamos a demostrar que el modismo lo permite, y otros versículos bíblicos que usan el mismo modismo. Jeremías 17, 27, noten cómo dice: pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Noten que aquí dice, no dice nunca se apagará, no se apagará, pero mientras qué, o cuándo no se apagará, mientras el fuego no haya consumido los palacios de Jerusalén. Mientras el fuego consuma
el fuego se iba a apagar en Jerusalén. Y es cierto, y ustedes pueden ver la historia, que Babilonia sitió y quemó los muros de Jerusalén en el año 627 a.C. y el fuego se apagó. ¿Por qué razón? Porque ya no había combustible, que era ¿qué? Los muros de Jerusalén, y lo que dice Isaías 66:24, que era el cadáver. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? El gusano no morirá mientras haya algo que comer del cadáver. Mientras el cadáver se termine, el gusano iba a morir. El fuego no se iba a apagar mientras hubiese algo que consumir del cadáver. Otro ejemplo, Isaías 34:10 usa este mismo modismo. Isaías 34:10 dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Esta palabra perpetuamente es olán. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Este es un castigo que iba a venir sobre Edom y sobre Petra, los descendientes de Esaú. Noten que el fuego no se iba a apagar y su humo iba a subir perpetuamente, pero ¿cuándo o en qué contexto? Mientras hubiese algo que consumir el fuego. Y vemos la historia que Edom y Petra fueron destruidas con fuego. Significa que el humo se apagó y el fuego se apagó. ¿Por qué razón? Porque el combustible también se terminó. Mientras exista combustible, que en este caso es el cadáver, era Edom y eran los muros de Jerusalén, el fuego no se iba a apagar. Pero mientras el cadáver y los muros de Jerusalén se consumieran, el fuego se iba a apagar. No dice nunca. Es un error de traducción. Y por este que católicos y protestantes están haciendo doctrinas erróneas por estar leyendo Biblias mal traducidas y Biblias adulteradas. Tengamos cuidado. Por eso es que es bien importante este principio. A la hora de estudiar un texto, compárelo con otras versiones de Biblia para ver cuál es la traducción correcta, y después váyase a un interlineal griego y hebreo. Noten lo que dice Levíticos 6:12 al 13, hablando del altar del sacrificio o de los holocaustos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, no dice nunca, dice no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, pero dice que no se iba a apagar. ¿Por qué? Porque el sacerdote iba a poner leña todas las mañanas. Es lógico que mientras la leña se quemara y quedara solo ceniza, el fuego se iba a apagar. No dice el texto nunca. Es un error, como dice la Reina Valera 1960, cuando traduce Isaías 66:24. La traducción correcta sería: y el gusano no morirá y el fuego no se apagará. Ahora, vamos a ver otra mala traducción, y esta está en Mateo 13:12. Esto lo dice Juan el Bautista anunciando el juicio sobre las naciones y sobre los impíos. Noten cómo dice Mateo 3:12, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Vuelve a meter el término nunca se apagará. Esto es erróneo. En el griego no aparece el término nunca. Fue añadida por Casiodoro de Reina de Valera y Cipriano de Valera, que son los traductores de esta Biblia y de la mayor parte de Reina Valeras 60 y de otras versiones de Reina Valera. El término nunca no aparece. Noten cómo dice la versión Jerusalén, que es la Biblia muy buena, yo la recomiendo, versión Jerusalén. Inclusive por eso es que el comentario bíblico adventista hace referencia muchas veces a esta Biblia. Y yo dice, voy a leer esta Biblia a ver cómo lo traduce los textos. Muy buena la traducción, muy buena. Es una de las mejores para mí, versión Jerusalén. Noten cómo traduce Mateo 13:12, dice: en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apagará o que no se apaga. Noten que aquí se le quitó el término nunca porque no aparece en el griego. Esto fue añadida por los traductores de muchas Biblias, y en este caso la que estamos leyendo es la versión Reina Valera 60. Ahora, ¿cuándo es el clímax de Isaías 66:24
y de lo que dice Juan el Bautista en Mateo 13:2. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Es lógico que su clima lo tiene cuando Jesús castigue a los impíos después de los 1000 años. Miren cómo va a ser la destrucción de los impíos. Apocalipsis 20, versículo 8 al 10. Apocalipsis 20, versículo 8 al 9 leamos. 20, versículo 8 al 9. Y si quieren pueden leer el versículo 10 para que vean el contexto. Esto es después de los 1000 años, cuando los impíos resuciten. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. A Gog y a Magog, hermanos, es un símbolo para referirse a todos los enemigos del pueblo de Dios. Una referencia que viene de Ezequiel. Aquí dice, los cuales son como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Noten que si van a ser consumidos los impíos, significa que el fuego se va a apagar y el gusano morirá. Esa palabra gusano, no morirá, es un término lingüístico o figurativo para referirse a cómo los impíos van a ser destruidos después de los 1000 años fuera del campamento o la Nueva Jerusalén. Serán consumidos los impíos después de los 1000 años. Por eso es que el término nunca se apagará es un término erróneo. El texto hebreo y griego no tiene esa expresión nunca. Fue añadida por los traductores. Corrobórelo, váyase a otras Biblias para ver si tienen ese término y va a ver que fue añadida por los traductores. No concuerda con el contexto. El texto dice no se apagará porque se refiere mientras haya algo que consumir el fuego. Muy importante ese principio. La doctrina católica y protestante de un fuego, de un tormento eterno y de un infierno eterno carece de fundamento bíblico y contradice otras partes de la Biblia, ya que los impíos sí van a ser consumidos. O sea que el fuego no se apagará mientras no haya consumido lo último de la paja, de la raíz y de la rama de los impíos. Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene un día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. O sea que serán ¿qué? Eliminados y consumidos por completo. Este versículo contradice, este versículo y otros más que hemos leído, contradicen la teología protestante y católica de un tormento eterno de los malos. Y hasta ilógica es esta teología protestante y católica, porque si los impíos van a arder eternamente en el lago de fuego, como dicen los protestantes, entonces ¿a dónde Dios va a establecer la Nueva Jerusalén cuando descienda del cielo? Si aquí va a estar por la eternidad el lago de fuego. Hasta es ilógico esta interpretación, ya que Apocalipsis 21:1 se nos dice que después de que los impíos sean exterminados con el fuego consumidor de Dios, Jesucristo viene por tercera vez con los redimidos y la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1. Noten cómo dice Apocalipsis 21:1 y versículo 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Desciende la Nueva Jerusalén y se posa en el monte de los olivos, donde estaba la vieja Jerusalén, según Zacarías 14. Pero si esta tierra va a ser todo el agua de fuego, como dice Pedro capítulo 3, versículo 10 hasta el 12, entonces si la teología protestante dice que el fuego va a ser eternamente, ¿a dónde se va a posar la Nueva Jerusalén? Si esta tierra va a ser un lago de fuego eternamente. Es ilógica esta enseñanza católica protestante de un tormento eterno de los malos. Carece de fundamento bíblico y hasta es ilógica. Ahora, vamos a ver que el ejemplo de Sodoma y Gomorra es claro y diáfano y nos ayuda a entender este principio, que el fuego no se apagará y el gusano no morirá mientras haya algo que consumir. La ciudad de Sodoma y Gomorra, según Judas capítulo 1 versículo 7, dice que fueron destruidas con fuego eterno. Judas 1:7 dice eso. Pero Pedro dice, el mismo Pedro dice en 2 de Pedro 2:6, que esas ciudades fueron reducidas a ceniza. Si no me lo creen, vámonos primero a Judas y después lo vamos a Pedro.
Noten lo que dice Judas, el apóstol Judas, hermano del Señor. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, porque el fuego era ¿qué? Del eterno, del olán en hebreo. La palabra olán es eterno en el idioma hebreo. Pero noten ahora lo que dice 2 de Pedro 2:6. 2 de Pedro 2:6. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2:6. Y se condenó por destrucción. Noten que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno, pero fueron destruidas. Y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Quedó claro, hermano? El fuego de Sodoma y Gomorra no se apagó, era fuego eterno, pero no se iba a apagar mientras hubiese algo que quemar. Pero ¿cómo terminaron esas ciudades? Pedro dice que fueron reducidas a ceniza y fueron destruidas. Yo no necesito tener un gran cerebro como el de Salomón o de Albert Einstein para entender de que es correcta esta interpretación. El gusano no morirá y el fuego no se iba a apagar mientras hubiese algo que consumir. El término nunca fue añadido por los traductores, que no aparece en el texto griego ni hebreo. Hermanos, hasta que llegamos vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Hemos conocido algo más, conocimos más de tu palabra. Nos descubrimos de que la palabra nunca fue añadida por los traductores. Tu palabra dice que el gusano no morirá mientras hubiese algo que quemar o comer. Esto mismo pasará con el fuego. El fuego no se apagará mientras haya algo que consumir de los impíos y de los cadáveres. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra nos alumbra y nos da el entendimiento para que no podamos caer en errores doctrinales como los que circulan en el mundo secular y protestante. Gracias por tu palabra, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.